Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Wisi y en el vídeo de hoy voy a compartir con vosotros mis últimas compras en Lucente y en Singularum. ¡Comencemos! Como ya visteis en el vlog de la semana pasada, fui al Corte Inglés aprovechando que tenían los 8 días de oro y me compré algunas joyitas, una de Lucenter y otra de Singularum. Y también voy a compartir con vosotros unos pendientes de Lucenter que me compré en Semana Santa que no os los mostré. Digo, pues ahora es el momento ideal. Vamos a comenzar, como he comprado dos marcas, con una de ellas, Lucenter. La primera joya que voy a compartir con vosotros son unos pendientes de mariposa. Aquí lo podéis ver. De todas formas, no os preocupéis. Yo voy a poner por aquí la foto de cerca de todas las joyas para que las podáis mirar bien. Estos pendientes están chapados en oro de 18 quilates. Si me seguís de hace tiempo, si no, pues os lo cuento. Lucente es una marca que me gusta mucho, llevo años usándola y nunca se me ha estropeado ninguna pieza. Algunas son de materiales nobles, como pueden ser plata, y otras no, solo están radiadas o chapadas en oro, como es este caso. Los pendientes están chapados en oro de 18 quilates. Aproveché que tenían un 40% de descuento esos días. Abajo en la cajita de descripción os voy a poner el enlace. Algunas de las cositas que os muestro todavía están rebajadas, otras no, pero no os preocupéis porque cuando puedan venir rebajas lo vuelven a sacar, que si ventas privadas, que si descuentos todos, que si rebajas. Como normalmente las joyas suele ser un producto que está bastante tiempo en un lineal fijo, si no las compráis ahora podéis volver al vídeo dentro de un mes y medio y decir, uy, hay rebajilla, las voy a comprar. Pues esta sería la primera joya que he comprado. La segunda os va a sorprender mucho porque es algo fuera de mi zona de confort. Sabéis que casi siempre llevo perlitas como hoy, estos también son de Lucente, pero quería algo diferente, así que vi esta pulsera y me gustó. Os la muestro también de Lucente. Aquí estará apareciendo también el precio original y lo que costaba. El precio con y sin rebaja. Y es una pulsera multicolor. Os la muestro así un poquito, pero de todas formas también os pondré la foto para que la podáis ver mejor. Aquí la podéis ver. Yo tengo la muñeca muy finita de siempre. ¿A que no esperabais que comprara una joya así? También está logrado chapado en oro de 18 quilates. Abajo en la descripción tenéis el nombre también de la pulsera. Como veis, tiene muchísimos colores. Puede combinar con prácticamente cualquier prenda de vuestro armario. Hoy voy de rojo, así que sería por aquí más o menos, otro día de verde. La mueves un poco. La verdad es que me gustó, es muy diferente a lo que suelo tener y comprar. Casi siempre compro, ¿sabéis? Cositas finitas y bueno, como los pendientes que habéis visto, con circonita. Después voy a coger algo diferente. Los siguientes pendientes de Lucenter que os voy a mostrar son los únicos que he estrenado de todo lo que estáis viendo. Estos los compré en Semana Santa en Córdoba, que tenían también ofertas especiales al 40% y suelen rebajar mucho. Yo digo que si os gusta algo os lo apuntáis. ¿Qué digo? Wisi. Lo buscáis y ya lo podéis encontrar cuando vuelvan a tener descuento. Me lo habéis visto puesto, esto lo llevaba en el vídeo de el haul de Perfumería Julia de productos de Dior, el perfume y el lápiz. Ahora ha aparecido por aquí el vídeo. Deciros que ya no hay caja, porque como los compré en Córdoba, no me traje la caja, porque los pendientes, excepto los que son de oro, los guardo en el joyero que compré de Amazon y los voy poniendo ahí y es mucho más cómodo porque si los tengo todos estos en caja no los voy a usar, así que están todos en el joyero. Estos son más pequeñitos y más para el día a día,
De hecho, me las habéis visto ya puestos. Os animo a ver el vídeo si aún no lo habéis hecho. El precio, pues también todo el 40%. Creo que estos costaban unos 20 euros y creo que se quedaron en unos 14. De todas formas, habrá salido el precio y abajo en la cajita de descripción os dejo todos los detalles, el enlace, el precio original, el precio rebajado que yo pagué, todo siempre os lo dejo. Estos pendientes los tienen también en una versión un poquito más pequeña, que lo sepáis por si. Además son chiquititos, pero si los queréis más pequeños aún, los tienen. Prácticamente iguales, solo que con una... Creo que tiene 2 o 3 circonitas menos que estos. Continuemos ahora con Singularu. Es la primera vez que compro productos de esta marca. Deciros, para que lo tengáis en cuenta, que yo no lo sabía hasta que no llegué al stand, que las bolsas para meter las hojitas que son de papel cuestan 1,95 € y las cajas también se pagan. Entonces no me compré la bolsa porque digo, ¿para qué? Si es que esto lo voy a meter en el bolso y me vengo a casa. Llevaba, acordáis, el Neverfull, que es un bolso grande y ahí le cabe todo, no voy a... Porque si fuera un regalo compro la bolsita, pero no te dan ni bolsita de tela de papel típica ni caja, hay que pagarla. Me dieron esta bolsita de tela para meter las joyas, pero el otro, además que lo pone en un stand, que hay que pagarlo, no es gratuito, no es como que te dan la caja. Aquí te la cobran, que lo tengáis en cuenta. Es Singularu, no es el Corte Inglés, que lo pone en Singularu. Diciendo esto, que lo tengáis en cuenta, que si queréis hacer un regalito y hay que comprar la bolsa. Lo primero que compré fue este charm de gatito, ¿lo veis? El precio original era unos 20 euros, se quedó en 15 los días de los 8 días de oro. Lo tenían en blanco y en negro, pero no estaban rebajados, solo habían rebajado el rosita. Tengo pendientes los otros, en la próxima rebajada los miraré, porque ya sabéis que a mí me encantan los gatitos y el rosa también. Le voy a dar le voy a sacar mucho partido a este charm, porque luego tengo unas cadenitas. Hoy no, porque llevo la camisa, porque han bajado las temperaturas. Ayer me llovió y todo. Cuando llevo algo de pico, yo suelo llevar un colgancito y le puedo poner al colgante, a cualquiera de los que tengo, este gatito. También compré una pulsera de Singularu. Esta se quedó muy bien de precio, estaba al 50%, se quedó en 10 euros. Os la muestro, vamos a abrirla juntos para que veáis cómo es. Esta está agotada tanto en la web del Corte Inglés como en la web de Singularu, así que en vez de poneros justo esta, el enlace, porque ya no hay, os he buscado una parecida, pero no es exactamente igual. Tiene algunas cuentas azulitas, pero también tiene perlas, es de nueva colección. Pues esta se quedó en 10 euritos. Me la voy a poner. Yo tengo, ya digo, tengo la muñeca muy fina, me puedo poner casi cualquier pulsera sin abrirla. Aquí veis cómo es. Esta ahora en primavera-verano, yo creo que le puedo sacar buen partido, porque cuando llega esta fecha ya uso mucho más colores pastel. En invierno uso colores más neutros y más apagados, pero cuando llega ya la primavera-verano uso mucho azul, uso mucho rosa. Bueno, tenéis los outfits del día, no olvidéis verlos. Ahora estamos en transición y algunos días voy más clara, otros días más oscura, pero os animo a verlo. Y aquí tiene la S de Singularu. Aquí pone Singularu y le doy la vuelta. Y la S. Me escribisteis en los comentarios el otro vídeo que tenéis productos de Singularu y que os han salido muy bien, muy buenos, que lleváis varios años con ellos. Ya os contaré a mí qué tal me van, pero lo que he comprado me ha gustado, me ha parecido bien de precio. Hay que esperar rebajas, eso sí. Y también compré estos pendientitos. Estos sí que se quedaron súper bien de precio. De 16 a 8 de bolita. Acero bañado en oro de 18 quilates. Aquí lo podéis ver.
así que no habrá problema con la alergia, porque la Bisu, las pulseras y eso, ya veis, muchas veces las cojo muy económicas y me las pongo, pero ya en la parte de los pendientes ya me suelen molestar muchas veces. Lo he dejado de comprar la pulsera, no, la pulsera sigo usando súper low cost y encantada, pero en los pendientes ya invierto un poquito más porque me da muchas veces reacción. Cosa de hacerse mayor, se vuelve una un poquito más delicada. Pues aquí podéis ver los pendientes, vamos a abrirlos. Deciros, que no está al 50%, que estos están agotados tanto en la web de Singularo como en el Corte Inglés. Pero en el Corte Inglés tienen por 9,99, 10 euros, 2 euros más, este mismo modelo, pero un pelín más grande, porque este es el modelo S. Y el que tienen allí es el modelo M, o sea, un pelín más grande que estos. Por si os gustan, yo voy a dejar el enlace para que lo veáis. Son los mismos pendientes, solo que un poquito más grande. Chicos, ¿qué os han parecido las piezas que he comprado? ¿Cuál es vuestra favorita? Dejádmelo en comentarios, que yo siempre os leo. Este tipo de marca aprovecho siempre que tienen rebaja, porque oye, un dinerillo que una se ahorra, muy bueno es. De Singularo me habéis hablado muy bien, voy a probarlo, ya iré contando con el tiempo. Y de Lucente, la verdad que siempre me han ido muy bien las cositas que he comprado, ninguna se me ha estropeado, ninguna se la ha caído chapado, ninguna me ha dado problemas en el logo, nada, siempre muy bien, así que de vez en cuando pues compro ese tipo de bisutería. Chicos, no olvidéis dejarme vuestro like si no lo habéis puesto durante el vídeo y suscribiros al canal y activar la campanita para cada vez que suba un nuevo vídeo poder ver si son revistas, si es un haul de moda, si es como una joya, si es maquillaje, skincare. No olvidéis darle a la campanita para estar atentos. También a final de mes suelo hacer un vídeo de productos terminados con todos los productos de cosmética, higiene y maquillaje que he gastado a lo largo del mes. Así que activad la campanita. Os dejo abajo en la caja de descripción los enlaces a todo lo que está disponible y a los pendientes que son prácticamente los mismos, solo que un pelín más grandes. Os dejo también abajo todos los precios, el enlace, el nombre, mis redes sociales. Lo directamente pincháis y os lleva a mi LTK, mi TikTok, Instagram, os lleva directamente. Y también el outfit del día. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final y nos vemos en el siguiente. Que tengáis muy buen día.